Mi hermana recibió un portátil nuevo para la universidad. Yo recibí el ordenador roto de mi padre. Mi madre sonrió con aire de suficiencia, se agradecida. Empecé a arreglarlo en silencio. Una semana después, mis padres aparecieron en mi nueva empresa de tecnología emergente, exigiendo. Mi nombre es Ximena Moreno. Tengo 19 años y aprendí cuál era mi lugar en esta familia en el preciso instante en que un cúter cortaba una cinta. Ve a cambiar el mundo, Moni. El grabado en el nuevo MacBook Pro de mi hermana brillaba bajo las luces de la cocina. Mamá posaba como una publicista. Papá asentía con el orgullo sombrío que normalmente reservaba para una carne asada perfectamente asada. Mónica Moni, para todos los que la adoraban, levantó la tapa e inhaló como si el oxígeno viviera dentro del embalaje de Apple. Aplaudieron por la empresa emergente. Ni siquiera había empezado todavía. A mí me tocó una torre de ordenador que parecía sacada de la tienda de regalos de un museo. ¿Veis? Jadeante. Una nota adhesiva pegada al polvoriento monitor, usa ojos agradecidos. La versión de mamá de una charla motivacional. Sonríe mientras te dan las sobras. No discutí. Subí el fósil al piso de arriba, con el ventilador tosiendo como si tuviera neumonía, y lo puse en mi escritorio. Ahí es donde soy mejor, en silencio, bajo el ruido, trazando un mapa de lo que está roto y cómo podría volver a vivir. Aquí está la verdad sin glamour. No soy el confeti de Mónica. No entro en las habitaciones con una risa encantadora y un aura de prepa popular. Soy la niña que sigue reparando las luces de Navidad que nunca llegan a colocarse en la casa porque discutimos sobre la temperatura del color. La niña que ordena alfabéticamente los cajones de tiliches porque el caos le produce picor. La chica que quiere saber qué pieza falló y si puede perdonarse a sí misma. Desatornillé la carcasa. Dentro, un enredo de cables como un mal corte de pelo, una fuente de alimentación que olía ligeramente a azúcar quemado y una placa base que parecía haber visto la Gran Depresión. Hermoso, pensé, porque esto era un mapa, y los mapas son misericordiosos. Te dicen dónde estás. Abajo, la celebración floreció en selfies. Sonríe, gritó mamá. Sonreí sola a un nido de polvo y calor viejo. Empecé con aire, ráfagas comprimidas, suaves y salvajes. Limpié hasta que la placa brilló bajo mi lámpara, luego cambié una fuente de alimentación muerta de una torre de un mercadillo que había comprado por 100 pesos. Tomé paciencia prestada de lugares vacíos y alineé los tornillos en una servilleta como pequeños planetas. Rescaté un ventilador de un proyector muerto, soldé nuevos cables con un soldador de estaño agrietado de Mercado Libre y le susurré por favor a un conector de plástico más viejo que yo. El primer arranque sonó como un mapache muriendo en un conducto. El segundo fue simplemente ruidoso. El tercero, después de redirigir el flujo de aire y colocar un ventilador de escritorio de una tienda de todo a $1 sobre una rejilla improvisada, fue un susurro áspero. En el cuarto, un biosterco parpadeó. Lo engatusé, y luego Linux apareció como el amanecer. Me reí. No de forma triunfante, sino aliviada. El tipo de risa que exhalas cuando algo que creías inútil dice, estoy aquí. Debería haber terminado ahí. Un cadáver resucitado, una victoria silenciosa. Pero la placa, el ventilador, la forma en que los componentes se encajan con una resistencia elegante. Lo vi. Un juego de montaje, algo modular, paneles reemplazables en lugar de pegamento. Piezas que podrían vivir segundas, terceras vidas en escuelas donde los presupuestos son de mentira. Hojeé viejos bocetos en un cuaderno manchado de resina de soldadura y caldo de sopa instantánea y me di cuenta de que mi ridícula idea finalmente tenía cimientos. Construí en secreto porque los secretos son más seguros que los aplausos. Pedí pequeños soportes, raíles, escuadras. Aprendí que vendedores de Mercado Libre enviaban acrílicos sin deformaciones y cuáles enviaban desilusiones. Cuando el dinero escaseaba, hacía trueques, arreglé la impresora del señor Álvarez por una caja de surtidos de tornillos, cambié un dron roto por una bobina de pla. Tarde, muy tarde, más tarde. Mientras la televisión de abajo discutía sobre contraseñas, y mis padres discutían sobre la televisión, yo dibujaba patrones de flujo de aire en correo basura e imprimía paneles laterales en el lavadero a las 2 de la mañana. Había 2 personas que sabían algo. Emilio Peña, que me escribe,
Bebe agua como si fuera una religión, y el profesor Robles, mi profesor de computación de la prepa, que una vez me dijo que hackear la impresora de la escuela para que tocara MIDI durante los exámenes era ética cuestionable, ejecución excelente. Emilio es el único, además de mí, que cree que algo puede ser a la vez frágil y feroz. No está encima de mí. Me da un sándwich, me besa la frente y dice, tienes permitido ser grande. Luego vuelve a su turno. Y está Tania Luna, la ex de Emilio, que orbita, le gusta todo lo que Moni publica y nada de lo mío. No es una villana, más bien un zumbido de fondo, como el ruido del ventilador que olvidas notar hasta que la habitación se queda en silencio. Todavía aparece en las fiestas. Todavía sonríe como si supiera secretos que yo no sé. Principalmente, molesta al algoritmo. El prototipo V1 arrancó sin chillar un jueves por la noche. El chasis era feo, honesto. Las bridas asomaban desde todos los ángulos. El panel lateral llevaba cinta adhesiva y mi letra como tatuajes. Tomé 3 fotos con manos temblorosas y las publiqué a las 3 y 6 de la madrugada en un pequeño subreddit que tolera mis desvaríos nocturnos. Reconstruí el ordenador de oficina de 2006 de mi padre en un sobremesa modular irreparable. Arranca Linux en menos de 5 minutos. Estructura abierta. Piezas por menos de 1,400 pesos. Opiniones. Dormí 3 horas, del tipo que el cuerpo exige, no concede. A las 9:14 de la mañana, mi teléfono zumbó como una colmena. 6.000 votos positivos, comentarios con diagramas, extraños ofreciéndose a enviar ventiladores, soportes, dinero. Un ingeniero jubilado escribió, si lo consigues, compraré 5. Una organización juvenil sin ánimo de lucro en Monterrey preguntó si consideraría una versión para el aula. Mi corazón hizo un extraño lento rápido, como tropezar con un bordillo que has pisado 100 veces. Miré en la cocina. Papá leía los deportes. Mamá miraba las historias de Moni. Moni estaba en la universidad, con un latte de especialidad bordado en su mano. Nadie notó cómo me temblaban las manos. Se lo conté al profesor Robles. Envió una cadena de emojis de confeti. Luego, si alguien te llama prodigio, asiente educadamente y vuelve al trabajo. El trabajo es lo importante. Emilio envió una captura de pantalla de los votos positivos y 3 palabras. Tan. Jodidamente. Orgulloso. Me quedé mirando la pantalla porque esa frase se sintió como la luz del sol a través de cortinas gruesas. Una semana después, la quinta 2 era más silenciosa, más compacta y más rápida de ensamblar. Registré un dominio, Recore, por 200 pesos, y un nombre que se sentía como una verdad, reconstruir, reutilizar, reparar el núcleo. Esbocé un sitio web sencillo, publiqué notas de construcción, abrí un formulario de contacto e hice lo aterrador. Enlacé mi nuevo sitio bajo una segunda publicación de Reddit. Esta vez no se hizo viral. Detonó. Los Discords sonaron. Los foros tomaron el enlace y lo gritaron. Un moderador me envió un mensaje directo. Llegaste a Hacker News. ¿Sabes lo que es eso? Me reí y escribí vagamente. ¿Debería entrar en pánico? Respondió con un gif de un gato sosteniendo un portátil. Los pedidos aún no eran pedidos reales, más bien prepedidos optimistas. Unos cuantos correos electrónicos, pero en una hoja de cálculo que construí con mi habitual sencillez, las matemáticas susurraban. Si optimizaba los cortes de los paneles y agrupaba las piezas pequeñas, podría enviar 20 juegos de montaje al mes desde una mesa, quizás 30. Así que despejé la mitad del garaje, deslicé las herramientas de jardín a la derecha y las sillas plegables a la izquierda, y monté una mesa de plástico que compré en liquidación. Sede de Recore, a 15 pies del frigorífico, estación de embalaje sobre la lavadora, impresora de etiquetas encaramada en un bote de pintura. Una pizarra con diagramas de flujo de aire y pequeñas palabras escritas a mano, nadie va a venir. Tienes permitido ser tú quien lo haga. Nadie en casa preguntó qué eran las cajas. Nadie preguntó por qué me perdía la cena o por qué la ropa olía a pla caliente. Por una vez, no dolió. El silencio era un escudo que podía moldear. El domingo por la tarde, la puerta principal sonó con un golpe. Mónica había llegado. Un huracán con gafas de sol, arrastrando risas,
bolsas de lona y un altavoz Bluetooth latiendo con un corazón curado. Mamá casi lloró. Papá se erguía como una medalla. ¿Qué tal los profesores? ¿Te adoran? Por supuesto que sí. Por supuesto que decían que el liderazgo corría por sus venas. Moni se deslizó por el pasillo y se detuvo en el garaje como un gato que siente el calor. Observó la mesa, los contenedores etiquetados, los juegos de montaje apilados marcados como Recore, Lote 4, los garabatos de la pizarra. Estás construyendo cosas, dijo, con las palabras ligeras, pero no los ojos. Sí. No levanté la vista. Se rió entre dientes. Vale, señorita Ilan. El apodo era aguja y caramelo, afilado y dulce. Se fue, pero sentí como se plantaba la semilla, esa que brota en una mano que alcanza lo que no cultivó. Esa noche, Emilio me escribió, orgulloso de ti. No te encojas. Le respondí, no lo haré. Luego me quedé mirando la nota de usa ojos agradecidos. La había pegado en el tablón de corcho por despecho. La gratitud, decidí, no es lo que le debes a la gente que solo aplaude cuando hay una recompensa. La gratitud es lo que le das a la cosa rota que te permite volverte completo. Al día siguiente, envié por correo 32 juegos de montaje. Regresé y encontré mi silla girando y mi navegador abierto en los análisis de mi propio sitio web, con un mapa de calor. Moni giraba en mi asiento como una villana de dibujos animados, sonriendo con suficiencia. Tu sitio web es limpio, dijo. Básico pero rápido. ¿Por qué estás tocando mis cosas? ¿Tranquila? Tenía curiosidad. No sabía que estabas montando toda una empresa emergente. Saboreó la palabra como una trufa. Sabes, si esto despega, deberíamos colaborar. Tú haces las partes de Cerebrito. Yo hago la presentación. A los inversores les encantó. Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. La habitación se enfrió ligeramente. No discutí. Aprendí pronto que reaccionar aquí era una trampa. Si te quejas, eres una desagradecida. Si aceptas, eres resiliente. Si tienes éxito, de repente todos recuerdan tu segundo nombre. 2 días después, aprendí lo que colaboración significaba para Mónica. Un nuevo hilo apareció en un foro de empresas emergentes bajo nuestro apellido. Próximamente, juegos de montaje de PC modulares para montar uno mismo. Corkcrad. Una innovación impulsada por la familia. Moni M. Mis fotos, mi diseño, mis raíles, mi historia. Editada. Me quedé mirando la pantalla hasta que los latidos de mi corazón dejaron de sonar como una estampida. Luego cerré con llave los armarios, cifré los discos duros, cambié todas las contraseñas. Imprimí una carta con un tono que nunca había usado en esta casa. Cese y desista. Luego imprimí los recibos, las marcas de tiempo, los prototipos, los metadatos como migas de pan, y los envié al foro y a la Oficina de Integridad Académica de la Universidad de Moni, porque la propiedad intelectual robada usando recursos de la universidad es una línea que no se puede llamar fraternal. La publicación desapareció por la mañana. Moni no. Pero esa es la segunda parte de la historia. Esta noche, empacaré 5 juegos de montaje más y los etiquetaré con mano firme. El zumbido del ventilador sonará como el océano. La pantalla mostrará un nuevo correo electrónico parpadeando. ¿Podrías suministrar de 20 a 25 juegos de montaje al mes para un programa comunitario? Financiación disponible. No miro abajo buscando permiso. Miro mis manos y pienso, no me dieron mucho. Me dieron lo suficiente. Mi hermana, Mónica Moreno, siempre tuvo una forma de entrar en una habitación como si la estuviera esperando. Ese viernes por la noche, las luces del salón eran demasiado brillantes, su perfume demasiado confiado, y la palabra hogar sonaba temporal cuando la decía. Abrazó a mamá como si hubiera vuelto de la guerra. Sigue siendo el mismo sofá, se rió Moni, lanzando su bolsa de lona a su lado. Todavía huele a palomitas de maíz y a la loción para después del afeitado de papá. Papá sonrió, hojeando los momentos destacados de ESPN. Y bien, señorita Cuadro de Honor. ¿Qué tal el campus? Oh, ya sabes, dijo ella, estirándose. No paran de rogarme que lidere más grupos.
Liderazgo en la sangre, ¿recuerdas? Casi resoplé. Mamá juntó las manos, adorándola. Siempre supimos que estabas destinada a grandes cosas, cariño. Mientras tanto, me deslicé junto a ellos con un tazón de sopa instantánea y una oración silenciosa para que ninguno me notara. Pero, por supuesto, Mónica lo notaba todo, especialmente cuando no era suyo. El sábado por la mañana, la encontré en la puerta del garaje, con las gafas de sol posadas en la cabeza como una corona. Escaneó las estanterías, los bocetos de la pizarra, las cajas marcadas como Recore, lote 5. Vaya, dijo, con voz azucarada. ¿Construiste todo esto? Sí. ¿De verdad? ¿Tú sola? Sí. Entró lentamente, quitando el polvo de una etiqueta de envío. Bonito nombre. Recore. ¿Qué significa? Reparar el núcleo. Reconstruir a partir de lo roto. Moni sonrió como si hubiera descubierto oro en un montón de basura. Es pegadizo. Ya podía sentir los engranajes girando en su cabeza. Deberías dejarme ayudar, dijo. Conozco a gente a la que le encantaría esta idea. Podría presentarla. Conseguir que le echen un vistazo. Estoy bien. Eres demasiado humilde, Ximena. Sonrió. Eres una de esas genios que no se dan cuenta de que lo son. Por suerte para ti, yo sí me doy cuenta. Luego se fue, su perfume persistiendo más que sus palabras. El domingo por la tarde, regresé de la oficina de correos con un fajo de albaranes de envío prepagados. El garaje olía ligeramente a acetona, no a mi habitual olor a soldadura, más penetrante. La silla estaba girada, el monitor todavía encendido, y allí, en la barra de tareas, parpadeaba un icono familiar, gestor de capturas de pantalla. La voz de Mónica llegó desde el pasillo. Oye, el tráfico de tu sitio es una locura, dijo, fingiendo indiferencia. Básicamente te estás haciendo viral. Felicidades. Algo dentro de mí se paralizó. ¿Cómo sabes eso? Se encogió de hombros. Solo lo miré. Dejaste la página abierta. No lo hice. Ella vaciló. Tranquila, Ximena. Solo tenía curiosidad. Esa noche, no pude dormir. Seguía viendo su sonrisa de suficiencia, oyéndola decir negocio familiar. Mi instinto sabía que no había terminado. 2 días después, mi bandeja de entrada lo demostró. Un amigo del foro de tecnología de bricolaje me envió un enlace con el mensaje: Oye, ¿te has asociado con tu hermana ahora? El título del hilo, próximamente, juegos de montaje de PC modulares para montar uno mismo. Corkcrad. Una innovación impulsada por la familia. Moni M. Se me helaron las manos. Las fotos, mis fotos, estaban allí, el prototipo, las etiquetas, incluso mi letra en las notas adhesivas. Debajo, la leyenda de Moni decía, muy orgullosa de lo que mi hermana y yo hemos estado trabajando juntas. Se vienen grandes cosas para la familia Moreno. Me quedé mirándolo. Me dolía el pecho. No como un desamor, sino como si la traición hubiera encontrado una nueva forma. Afilada y específica. Imprimí las capturas de pantalla. Cada marca de tiempo, cada edición. Luego escribí algo que nunca pensé que le escribiría a mi propia hermana: cese y desista. No lo envié por correo electrónico. Lo imprimí, lo sellé y lo deslicé por debajo de la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, la publicación había desaparecido. Pero en el desayuno, Moni entró pavoneándose con la vieja sudadera de papá, teléfono en mano. ¿De verdad me denunciaste?, preguntó, riendo falsamente. Protegí mi trabajo. Somos familia. Eso no es una licencia para robar. Se burló. Estás siendo dramática. Solo estaba ayudando. La exposición es exposición. Entonces expon tu propio trabajo, dije en voz baja. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que esto hizo un gesto hacia el garaje? ¿Te hace mejor que yo? No, dije. Solo me convierte en la que realmente construyó algo. ¿Se fue? El silencio que siguió se sintió como estática, fuerte, incómodo, zumbando con tensión.
Esa noche, mamá llamó suavemente a mi puerta. Entró como si hubiera practicado la empatía pero hubiera olvidado el guión. Ximena, dijo con cuidado, vimos las publicaciones y los correos electrónicos que le enviaste a tu hermana. Levanté la vista de mi teclado. ¿Cometió un error?, continuó mamá. No tienes que hacerlo feo. Somos familia. Mantén esto en casa. Mamá, robó mi trabajo. Mamá suspiró, casi sonriendo. Estás exagerando. Deberíais colaborar, no competir. Me recliné en mi silla. Solo dices eso porque crees que ella ganará. Sus labios se apretaron en una línea. Eso no es justo. Tampoco lo fue esa nota adhesiva que me diste que decía, usa ojos agradecidos, dije. Su rostro se descompuso. Por una vez, no tenía guión. Se fue sin decir otra palabra. Los días siguientes se desdibujaron. Los pedidos se duplicaron. Envié paquetes hasta que me dolieron las muñecas. Y entonces apareció un correo electrónico de Conexión Digital. Un periodista de verdad, pidiendo hacer un reportaje sobre Recore. El titular que propusieron, esta adolescente construyó una empresa emergente de ordenadores sostenibles a partir de chatarra. Cuando se publicó, el tráfico del sitio se disparó. Mi bandeja de entrada se inundó. Menciones, mensajes directos, ofertas de colaboración, el tipo de ruido que ya no suena a ruido. Fue entonces cuando mis padres finalmente levantaron la vista. De repente, querían hablar de negocios. Pero esa es una historia para otra noche. Porque para entonces, la hija predilecta no era la única que volvía a casa en busca de gloria. Mis padres eran los siguientes, y no venían con las manos vacías. El artículo lo cambió todo. En 48 horas, Recore ya no era un pasatiempo en el garaje. Era un titular. El contador de tráfico giraba como una máquina tragaperras. Las escuelas enviaban correos electrónicos. Los blogueros citaban mi publicación de Reddit. Incluso una pequeña organización sin ánimo de lucro en Sonora preguntó si podía suministrar 20 juegos de montaje al mes. Y por primera vez en mi vida, la familia Moreno pronunció mi nombre con interés, no con obligación. Mamá apareció en mi puerta una mañana, sosteniendo su teléfono como si la hubiera traicionado personalmente. Ximena, comenzó. ¿Por qué hay un periodista enviando correos electrónicos a nuestra cuenta familiar preguntando por Recore? ¿Qué es eso siquiera? Es mi empresa, dije. ¿Tu empresa? La voz de papá vino desde detrás de ella, sospechosa. ¿Estás en problemas? Antes de que pudiera responder, Mónica entró con una sonrisa de suficiencia. No está en problemas, dijo. Está triunfando. Mamá parpadeó. Triunfando. Moni se encogió de hombros. ¿No lo sabíais? Ahora es básicamente famosa en Internet. El silencio que siguió fue extrañamente sagrado. Del tipo que ocurre justo antes de que alguien decida que de repente le importa. Esa noche, el garaje ya no estaba en silencio. Mamá estaba en la puerta. Papá se apoyaba en el marco. Y Moni rondaba como una becaria no deseada. La voz de mamá era melosa, cuidadosa. Estábamos hablando, dijo. Quizás es hora de formalizar todo esto. Convertirlo en un negocio de verdad. Me quedé helada a media etiqueta. Es un negocio de verdad. Papá asintió. Claro. Pero nos referimos con una estructura adecuada. Una SDRL. Sabes, podríamos ayudar a mantener las finanzas en orden. Tú te concentras en tus pequeñas construcciones. Mis pequeñas construcciones. La frase aterrizó como un martillo sobre un cristal. Me giré lentamente. ¿Queréis ser los dueños? Papá frunció el ceño. No tergiverses esto. Estamos ofreciendo orientación. Mamá añadió, beneficiaría a todos. Después de todo, te dejamos usar el garaje, y ese viejo ordenador, aunque estuviera anticuado, te ayudó a empezar. Eso fue la gota que colmó el vaso. Las mismas personas que una vez me dijeron que estuviera agradecida por las obras ahora reclamaban una parte de mi éxito. Metí la mano en mi cajón, saqué una carpeta y la puse sobre la mesa de trabajo,
el certificado de empresa unipersonal de Recore, registrado a nombre de Ximena Moreno 2 meses antes. Sus rostros se pusieron rígidos. Mamá parpadeó. ¿Cuándo hiciste esto? Antes de que ninguno de vosotros se diera cuenta de que existía, dije. No nos lo dijiste. No preguntasteis. La mandíbula de papá se tensó. Te estás metiendo en algo que te supera. Tienes algo decente, pero aún no sabes cómo funciona el mundo. Déjanos ayudarte. No, dije. Queréis ser los dueños. Estás siendo una desagradecida, espetó mamá, con la voz quebrándose en su tono familiar. Ahí estaba de nuevo, el lema familiar. Desagradecida. Porque nada aterroriza más a la gente que ver cómo superas la versión de ti misma que pueden controlar. Me crucé de brazos. Seguís usando esa palabra como si fuera sagrada. No soy desagradecida. Simplemente estoy harta de que me cosechen. La expresión de papá se endureció. Entonces quizás es hora de que empieces a pagar el alquiler. Sonreí. Ya lo hago. Mirad el extracto de la hipoteca. Eso los tomó por sorpresa. 2 meses antes, había comenzado silenciosamente a contribuir a la hipoteca a través del portal en línea, no para ganar puntos, solo para mantener la paz. Ahora, no estaba segura de querer seguir pagando por paredes que me atrapaban. Salieron del garaje sin decir otra palabra, pero podía oírlos susurrar en la cocina, de la misma manera que la gente habla después de darse cuenta de que su hija se ha vuelto lo suficientemente independiente como para dejar de temerles. A la mañana siguiente, compré una cerradura con teclado para la puerta del garaje. La instalación me llevó 15 minutos. La satisfacción duró horas. Los días se desdibujaron entre paquetes, humos de soldadura y correos electrónicos. Entonces, uno lo cambió todo. Felicidades. Has sido seleccionada para presentar Recore en la Cumbre Tecnológica Juvenil de Guadalajara. Viaje y alojamiento cubiertos. Me quedé mirando. Durante tanto tiempo, mi mundo había sido del tamaño de este garaje. Ahora tenía un número de vuelo adjunto. Llamé a la única persona que lo entendería. Profesor Robles, dije cuando contestó. ¿Recuerda ese proyecto de Reddit? Se rió. El del ventilador mutante y las bridas. Por supuesto. Quieren que lo presente en Guadalajara. Una pausa, y luego, ya era hora. Exhalé. ¿Y si lo estropeo? Entonces lo arreglarás, dijo simplemente. Eso es lo que haces. La semana antes del viaje, la casa se sentía diferente. Tensa, performativa. Mamá empezó a poner 3 platos para la cena de nuevo. Papá preguntó con demasiada indiferencia, entonces, mencionarás a la familia, ¿verdad? Quizás cómo te apoyamos. Incluso Moni empezó a merodear por el garaje de nuevo, fingiendo interés. Necesitas una manager ya, bromeó, echándose el pelo hacia atrás. No, dije. Solo paz y tranquilidad. Pero la paz nunca fue algo que los Moreno dieran gratuitamente. La noche antes de mi vuelo, mamá apareció en mi puerta con esa sonrisa, del tipo que esconde una agenda bajo la cortesía. Cariño, estamos muy orgullosos de ti, comenzó. Has llegado tan lejos, y estábamos pensando que después de tu cumbre, quizás podrías mencionar que Recore empezó aquí mismo, en el garaje de nuestra familia. Cerré mi portátil. ¿Quieres decir en vuestro garaje? Es nuestro, Ximena, dijo ella, con la voz tensa. Te lo dimos todo. Me disteis un ordenador roto y una nota que decía, usa ojos agradecidos. Su rostro se congeló. Por una vez, no hubo réplica. Estoy agradecida, dije en voz baja. Pero no a vosotros. Cerré la cremallera de mi maleta y pasé a su lado. Por primera vez, no me detuvo. Porque en el fondo, creo que lo sabía. La gratitud no fue la lección que me enseñó. Fue la independencia. Y estaba a punto de demostrarlo en un escenario mucho más allá de esta casa. El avión se elevó a través de una capa de nubes como si alguien estuviera despegando años de silencio. Por primera vez en 19 años, no era Ximena Moreno, la hermana pequeña de Moni. Era Ximena Moreno, fundadora de Recore, invitada a hablar en la Cumbre Tecnológica Juvenil de Guadalajara.
El hotel olía a limpiador de alfombras y a la tinta fresca de las pancartas del evento. Una de ellas decía, la innovación no siempre es pulcra. Alguien del equipo de planificación había sacado esa línea directamente de mi publicación de Reddit. Sonreí cuando la vi. Los bordes ásperos finalmente siendo celebrados. Cuando subí al escenario, había 600 personas en el público. Profesores, ingenieros, fundadores y estudiantes con cuadernos más grandes que su confianza. Empecé con una foto de ese fósil beige de ordenador. Esta, dije, fue mi primera lección de gratitud. No del tipo que te mantiene pequeño, sino del tipo que te hace ingenioso. Una risa se extendió, luego silencio, luego concentración. Les hablé del ventilador del proyector roto, de la soldadura con la lámpara de escritorio, de las bridas que sujetaban el primer prototipo. Cuando mostré una diapositiva de niños en Monterrey construyendo sus propios juegos de montaje, el público aplaudió a mitad de la presentación. Y cuando terminé con, no me dieron mucho, pero me dieron lo suficiente para construir algo mejor, los aplausos duraron lo suficiente como para que olvidara cómo sonaba la duda. Entre bastidores, una organizadora me entregó una credencial. Felicidades, dijo. Eres una de las 5 finalistas seleccionadas para entrevistas de financiación directa, hasta 1.7 millones de pesos. Casi se me doblaron las rodillas. Una semana antes, estaba soldando en un garaje que apestaba a culpa. Ahora, alguien quería hacer una inversión de 7 cifras en lo que ese garaje había dado a luz. Unas horas más tarde, estaba en un tranquilo salón de hotel bebiendo un café terrible, esperando mi turno con 2 donantes. Uno de una aceleradora de hardware, otro de un fondo de tecnología sostenible. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mónica. ¿Estás en esa conferencia de cerebritos? Mamá vio algo en Twitter. Está flipando. Papá dice que tenemos que hablar. Jajaja. Lo ignoré. 5 minutos después, otro aviso. Una captura de pantalla. Era una publicación de Facebook. Mi nombre, mi cara, mi foto de la cumbre, con una leyenda de mamá. Tan orgullosa de nuestra brillante hija, Ximena Moreno. Siempre supe que haría algo increíble con sus habilidades tecnológicas. Negocio familiar recore orgullosa. Me quedé helada a medio sorbo. Casi podía oír su voz diciendo nuestra como si fuera una marca registrada. En minutos, los comentarios llovieron. Debéis estar muy orgullosos. Sabía que había heredado tu empuje, Silvia. ¿Cuándo se lanza la familia en México? Las mismas personas que ignoraron cada feria de ciencias en la que participé ahora felicitaban a mis padres por criar a una visionaria. No era solo un robo. Era un borrado disfrazado de orgullo. No publiqué una respuesta. No llamé. En cambio, esa noche, edité silenciosamente la página sobre nosotros en el sitio web de Recore. Añadí un párrafo, Recore nació tanto de la negligencia como de la curiosidad. Comenzó en silencio. A partir de las obras rotas que nadie quería, de las cosas de segunda mano etiquetadas como «se agradecida». A veces, lo que la gente desecha se convierte en lo que te salva. Sin nombres, sin acusaciones, solo la verdad envuelta en una precisión serena. Pulsé guardar. A la mañana siguiente, el cambio ya había llegado a casa. Un primo lejano comentó bajo la publicación de mamá, hermosa historia. Me encantó la página, sobre nosotros, de Ximena. La parte sobre ser pasada por alto me llegó al corazón. Luego otro, espera, Silvia. ¿De verdad le diste un ordenador roto? ¡Qué fuerte! Por la tarde, la publicación de mamá había desaparecido, eliminada. Pero el daño estaba hecho. No a mí. A la ilusión que ella había construido. En la recepción de networking de la cumbre, una mujer me tocó el hombro. Oye, eres Ximena Moreno, ¿verdad? Mi hermano vive en San Luis Potosí. Me envió tu historia. Dijo, la chica que recibió un ordenador basura acaba de recibir una ovación de pie en Guadalajara. Me reí, un poco sin aliento. Ella sonrió. Trabajo con un distrito escolar en Querétaro. Nos encantaría hacer un programa piloto. 12 escuelas, 4.000 estudiantes. Podemos financiar el viaje. Casi se me cae la bebida.
Me entregó una tarjeta. Piénsalo. Te lo mereces. Después de que se fue, me quedé allí, rodeada de gente presentando aplicaciones de $1.000.000 y cepillos de dientes con inteligencia artificial, sosteniendo una tarjeta de visita de alguien que creía en las segundas oportunidades, en las cosas rotas reconstruidas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había construido hardware. Había construido una prueba. La prueba de que no necesitas aplausos para importar. De que no necesitas permiso para empezar. De que a veces las obras son el milagro. Cuando volé a casa, estaba agotada pero más ligera. Esa paz duró exactamente 8 minutos. Porque cuando entré por la puerta principal, la casa parecía un decorado, demasiado ordenada, demasiado iluminada. Mamá estaba cortando ensalada como si estuviera en un programa de cocina. Papá fingía mirar el menú de la televisión. Moni apareció desde el pasillo en el segundo en que dejé mi bolso. Trotamundos, sonrió con suficiencia. He oído que lo petaste. Gracias, intervino papá, ya radiante. Estamos muy orgullosos, cariño. Todos en la iglesia hablaban de ti. Deberíamos sentarnos pronto. Hablar de expansión. Moni tiene algunas ideas para tu próxima fase. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, entré en el garaje. Excepto que ya no era el garaje. Mi estación de trabajo estaba arrinconada en la parte de atrás. Mi mesa de prototipos estaba enterrada bajo nuevos accesorios, un aro de luz y carteles impresos que decían a orígenes de Recore. En el centro, un bloc de notas etiquetado como conceptos de presentación de Moni. Me di la vuelta. ¿Por qué habéis tocado mi espacio de trabajo? Mamá ni siquiera se inmutó. No es solo tuyo, Ximena. Es el garaje. Papá añadió, Moni necesitaba espacio. Está planeando algunos vídeos conceptuales. Ya sabes, estilo historia de origen. Un ambiente familiar real. Moni sonrió. Podríamos recrear tus primeros días. Yo filmándote mientras trabajas en ese viejo ordenador. Se sentirá auténtico. Me reí. No con crueldad, solo en voz baja. Tú nunca estuviste en la historia de origen. Papá se irguió, insultado. Ximena, esa actitud. No, le interrumpí. No podéis reescribir lo que ignorasteis. Mamá se cruzó de brazos. Estamos tratando de ayudar. Deberías estar agradecida. Ahí estaba. La palabra maldita de nuestra casa. Caminé hacia la puerta del garaje, arranqué el letrero de Orígenes de Recore y giré el aro de luz hacia la pared. Luego pegué una nota sobre la puerta, no es un negocio familiar. No es un proyecto de grupo. No está en venta. Los miré por última vez y dije, la gratitud no es obediencia. Es saber cuándo marcharse. Esa noche, empaqué todo lo que importaba. Los prototipos, mis discos duros, mis notas. Y me fui. Destino, Querétaro. 3 días después, llamé al banco. Hola, dije. Me gustaría eliminar a 2 cotitulares de la contribución mensual a la hipoteca. El agente preguntó, ¿es usted la pagadora principal? Lo he sido durante 5 meses, dije. Procesado en 24 horas. Un mensaje de texto de mamá siguió. ¿Por qué el extracto dice que debemos 0 pesos? Respondí, porque dejé de invertir en socios desagradecidos. Y luego silencié la conversación. Querétaro no se parecía en nada a casa, y ese era exactamente el punto. El aire era más fino, más limpio, y el silencio no conllevaba juicio. Alquilé un pequeño estudio sobre una vieja librería en el centro. Sin padres, sin hermana, sin notas adhesivas exigiendo gratitud. Solo yo, un escritorio y un soldador de estaño que zumbaba como la libertad. El distrito escolar de Querétaro que me contactó después de la cumbre resultó ser serio. 12 escuelas, 4.000 estudiantes. Querían juegos de montaje piloto en 3 meses. Dije que sí antes de poder pensarlo demasiado. Una semana después, el primer gran envío de Recore salió. Las etiquetas de envío decían, construido a partir de lo roto para aquellos que se negaron a permanecer así. No lo publiqué. No presumí,
pero la noticia corre incluso cuando dejas de hablar. 2 semanas después de la mudanza, apareció un correo electrónico de una instalación de producción en Guanajuato. Habían visto un vídeo de Recore de una de las aulas. Querían discutir la ampliación para la distribución nacional. Mis manos temblaron mientras leía la propuesta. Desglose de costos, espacio de almacén, capacidad de fabricación. No me veían como una adolescente construyendo en un garaje. Me veían como una fundadora. Firmé el acuerdo preliminar esa misma noche. Por primera vez, Recore no era solo mío. Se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que los Moreno podrían jamás empequeñecer. Por supuesto, mi familia se enteró. Siempre lo hacen. Comenzó con un artículo en el periódico local. La joven innovadora Ximena Moreno se asocia con una instalación de Guanajuato para ampliar su empresa emergente de hardware sostenible. Por la noche, recibí un correo electrónico de un reportero. Su madre dijo que estaría dispuesta a una entrevista conjunta sobre el papel de su familia en su éxito. Apreté la mandíbula. El papel de la familia, ¿verdad? Respondí con una sola frase. Esa debe haber sido la gemela malvada de mi socia. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Mamá. Casi no contesté, pero el silencio puede sonar demasiado a rendición. Ximena, comenzó, con voz brillante y quebradiza, solo pensamos que sería bonito celebrar esto juntos. Has hecho tanto, y estamos muy orgullosos. El periodista quiere presentar toda la historia familiar. Le dijiste que nos entrevistaríamos juntos. Una pausa, luego suavemente. Bueno, solo queríamos ser incluidos. Eso no está mal, ¿verdad? No, dije, pero atribuirse el mérito de algo que intentasteis arrebatarme, eso sí lo está. Ella suspiró. ¿Has cambiado? Sí, dije. Y también las cerraduras. Clic. 1 hora después, otro mensaje de texto vibró. Mónica. Vale. Vale. Sin resentimientos, pero si alguna vez necesitas ayuda con la mercadotecnia, cuenta conmigo. Solo envíame tu presentación. La impulsaré. Le envié un PDF de una página. Fondo negro, texto blanco, Recore no tiene vacantes para mentirosos. Sin respuesta. A fin de mes, la asociación con Guanajuato era oficial. Lanzamos una pequeña tirada de producción. 200 juegos de montaje, luego 300. Escuelas de 3 estados pidieron lotes piloto. Contraté un equipo de 4 personas, colaboradores reales, creyentes reales. Trabajábamos desde una modesta oficina en Querétaro, un almacén reconvertido con suelos de hormigón y una luz solar que entraba perfecta sobre las 3 de la tarde. A veces me veía reflejada en la ventana. La misma chica que una vez suplicó a sus padres que la notaran. Las mismas manos que reconstruyeron un ordenador moribundo. Solo que ahora más firmes. Una tarde, Emilio pasó por la oficina. Dejó un café al lado de mi portátil. Tu primera reunión de equipo, dijo, sonriendo. ¿Estás lista? Apenas. Se rió entre dientes. Así es como sabes que es real. Cuando levanté la vista, vi algo en sus ojos. Orgullo firme, sin envidia, sin competencia. Del tipo que dice, quiero verte ganar, incluso si no estoy en el centro de atención contigo. Eso era nuevo. Eso era paz. Ese fin de semana, mi bandeja de entrada volvió a sonar. Esta vez de un profesor en Monterrey, la misma organización sin ánimo de lucro que me había escrito meses atrás. Adjuntaron un vídeo. Niños en un aula montando juegos de montaje de Recore, vitoreando cuando las luces parpadeaban en verde. De fondo, un niño pequeño gritaba, mi hermano dijo que no sabía arreglar cosas. Ahora le estoy enseñando yo. Me quedé helada. Las lágrimas cayeron sobre mi teclado antes de darme cuenta de que estaba llorando. ¿Por qué es eso? Ese es todo el punto. Nunca se trató de demostrar que mis padres estaban equivocados. Se trataba de demostrar que las cosas rotas y las personas rotas aún podían construir algo que perdurara.
Un mes después, el mismo periódico que había solicitado la historia familiar publicó una rectificación sin mi participación. La innovadora local Ximena Moreno construye un imperio independiente, rechaza ofertas familiares para tomar el control de su empresa. Sin citas mías, sin amargura, solo la verdad. Mamá no llamó esta vez, tampoco papá. Moni dejó de seguirme en las redes sociales. Silencio de nuevo, pero esta vez se sentía ganado. Cuando los periodistas ahora preguntan sobre los comienzos de Recore, lo resumo. Les digo que empecé con un ordenador roto y nadie animando, porque a veces eso es todo lo que necesitas. No aplausos, no permiso, solo una razón y un destornillador. 3 meses después, entré en una escuela de Querétaro donde los estudiantes habían construido juegos de montaje de Recore con piezas recicladas. En la pared, alguien había escrito con rotulador, usa ojos agradecidos. Por primera vez, sonreí ante esas palabras porque ahora significaban algo diferente. No sé agradecida por tener menos, sino ve el valor en lo que tienes y reconstruye a partir de ello. El equipo de cámaras del Departamento de Educación me filmó en silencio. Sin maquillaje, sin guión de relaciones públicas, solo soldando junto a una niña de 12 años que preguntó, ¿alguien te ayudó alguna vez a empezar esto? Dije, al final sí. Pero primero, tuve que dejar de esperar permiso. Ella asintió como si lo entendiera. Quizás lo hizo. Y ahí es donde la historia realmente termina. No con venganza o vindicación, sino con paz. Con una empresa construida a partir de chatarra y una chica que finalmente dejó de disculparse por arreglar lo que otros tiraban. Ximena Moreno. Recore. Construido a partir de lo roto. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.